Vamos a realizar ahora entonces este estudio práctico de la obra de Degas, esta hermosa obra que elegí porque, como pueden ver, es como un muestrario de enseñanzas, de técnicas, de cómo aplicar el trazo del pastel de una manera creativa, y en eso este maestro era genial porque cada una de sus obras nos puede enseñar muchísimo. Y no vamos a hacer una copia fiel porque eso es imposible, pero sí vamos a hacer un dibujo lo más cercano que podamos dentro de nuestras posibilidades. Y si no se hagan problema por el dibujo, porque pueden hacer un dibujo muy esquemático o inclusive reemplazar todo lo que ven por figuras geométricas. Recuerden los primeros videos de este curso donde les mostré que cualquier elemento lo pueden reducir a una figura geométrica. Y si no, también aquí les voy a dejar en la pantalla el dibujo que realicé al carbón con una grilla de tercios. Entonces ustedes pueden elegir una hoja de formato similar a esta, rectangular, le hacen la misma grilla a la hoja y trasladan, pueden detener el video para mantenerlo fijo y trasladan el dibujo con la ayuda de la grilla. Es una herramienta genial que les va a permitir, por ejemplo, trasladar inclusive cada rectángulo de la grilla por separado, y al final van a tener el dibujo completo. Pero de nuevo les digo que este es un estudio orientado a las técnicas de cómo aplicar el trazo del pastel. No es para hacer una copia fiel de este maestro genial porque sería imposible. Pero sí vamos a estudiar el color y los trazos porque podemos aprender muchísimo de él. De hecho, Degas iba a los museos a copiar a los grandes maestros que le habían precedido también. Así que también estamos imitándolo en ese sentido, que vamos a estudiar su genial obra de la misma manera que él lo hacía con otros maestros anteriores a él. Y además, bueno, él es considerado uno de los grandes innovadores de la pintura en la transición del siglo XIX al XX. Entonces, fue tan innovador que renovó la técnica del pastel y hoy es el preferido de la mayoría de los pastelistas y de los pintores coloristas también. Entonces podemos tratar de encontrar los colores lo más similar posible a la obra que él realizó, porque eso también nos deja una enseñanza de poder identificar los colores. Y luego, bueno, vamos a estudiar un poquito la obra y vamos a realizar dentro de nuestras posibilidades la forma de los trazos que él realizaba, porque los trazos también es algo muy espontáneo, cada uno le pone su impronta, y especialmente los pasteles de Degas tienen una impronta que parecen muy espontáneos, como si los hubiera hecho de forma rápida. Entonces, por eso les digo que vamos a estudiar los trazos, pero después vamos a hacer cada uno con la impronta que uno pueda, porque lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que vamos a disfrutar de este proceso y vamos a tratar de aprender lo más que podamos de este maestro que tanto admiramos. Entonces, de lo que se trata es de eso, de disfrutar y, por supuesto, de aprender y acercarnos un poquito más a esta técnica tan vibrante y maravillosa de este genial maestro. Bueno, para la realización de este estudio voy a utilizar una hoja Ingres texturada de este color porque vi que algunas obras de Degas que no están terminadas o que dejan ver el papel utiliza mucho este color. Y el dato de que en realidad la obra que nosotros vamos a estudiar está hecha en un papel color azul gris, lo obtuve después que hice la obra, entonces por eso no la utilicé. Pero ustedes, si desean utilizar el mismo color de fondo que usó Degas, entonces pueden conseguir un papel azul gris y van a estar pintando en el mismo color de base que lo hizo el maestro. El dibujo que realicé está hecho al carbón,
y también, bueno, hice un poquito de sombreado porque el Degas acostumbraba, como vimos en el video anterior, a hacer el dibujo al carbón, también hacía el sombreado completo y luego lo intervenía con el pastel, inclusive dejando ver en algunas partes de la obra el carbón, incluso una vez que la obra estaba terminada. Y utilicé fijador, 2 veces utilicé fijador porque quería que se aísle un poco el carbón y no ensucien los colores a posterior, porque en el caso de esta obra de Degas tiene unas tramas que llevan muchas capas, entonces no quería que el color se comenzara a empastar, porque otro tema también es que la obra de Degas está hecha en un formato mucho mayor que este pequeño boceto, tamaño de boceto en el que lo voy a realizar. Entonces, las líneas a él, en el caso de la obra de él, parecen más finas porque es una reducción de una obra de gran tamaño. Pero en este tamaño de formato las líneas van a quedar de un grosor mucho mayor en comparación o en escala a la obra de Degas. Así que eso también tenemos que tener en cuenta. Por eso hay que utilizar las barritas, el filo de la punta de los fragmentos de pastel para poder hacer las líneas lo más finas posibles. Y también, bueno, en estos recursos de trazos es mejor utilizar pasteles que no sean tan blandos, que no se desgranen tan fácilmente, y generalmente o afortunadamente las marcas más económicas suelen ser los que tienen más firmeza, es decir, los que son pasteles un poquito más duros. Entonces pueden utilizar esos pasteles que son ideales para este tipo de obras donde vamos a hacer mucha cantidad de tramas. O sea, en realidad es casi todo lineal el trabajo que vamos a realizar. Cuando estuve mirando la obra, estudiándola, me di cuenta que las sombras son más tenues que las otras obras donde deja ver el carbón. Entonces por eso consideré apagar la oscuridad del carbón, sobre todo aquí en la piel, utilizando estos colores agrisados que él utilizaba mucho, que eran colores violáceos. Por ejemplo, en este caso estoy utilizando tierra de sombra natural, pero también él utilizaba colores verdes muy agrisados. Entonces cualquiera de estos colores que tengan, o tierras, incluso puede ser tierras de sombra tostada, pueden hacer entonces un esquema de las sombras para poder colocar luego encima el juego de tramas con los trazos y que se vea algo de esta oscuridad a través de todas las tramas que realizan. Porque en el caso de Degas, bueno, los colores se aplicaban en capas abiertas y cruzadas y de diferentes inclinaciones, depende el objeto que quería representar. Entonces por eso es que él dejaba ver unos colores debajo de otros. Entonces por eso me pareció importante entonces tapar esta oscuridad del carbón. La obra de Degas es muy lineal porque inclusive, bueno, él fue discípulo, primero él abandonó los estudios de Derecho porque estaba estudiando abogacía y comenzó su formación artística con Louis Lamotte, que es discípulo de Ingres, que fue el gran dibujante por excelencia. Entonces, más tarde él conoció al mismo Ingres, quien le animó a dibujar líneas. Entonces, por eso el interés también de Degas de realizar estos trazos lineales tan espontáneos en lugar de utilizar el color por grandes manchas. En cambio, aquí sobre el cabello voy a dejar entonces el fondo en color negro de carbón
Y ahora estoy colocando con un naranja permanente, pero no el naranja permanente puro, sino como les conté que los colores tienen una gradación que van del claro al oscuro. Entonces este naranja sería como el color puro yéndose hacia un color más claro. Tiene algo de mezcla de blanco. Entonces, por eso, pero me parece igual que el color es algo más rojo, más fuerte, más oscuro. Entonces voy a intervenir con algo de rojo óxido un poco más oscuro. Para estos colores sirven muy bien los sienas tostados también, porque recuerden que el siena tostado sería como un naranja muy oscuro y apagado. Entonces puede hacer perfectamente de sombra, por ejemplo, de un color naranja. Entonces pueden utilizar naranja permanente oscurecido parcialmente con rojo óxido, o también un siena tostado si es saturado, si que no esté ni aclarado ni oscurecido, que sea un tono medio, le va a quedar como si fuera un naranja. Y pueden ver que el tratamiento es similar a lo que vimos en el video anterior, entonces que simplemente por unos trazos descriptivos miren la fotografía y traten de imitar la inclinación de los trazos. Y aquí, por ejemplo, en las sienes también observé que tiene pequeños toques de un verde muy azulado que contrasta muy bien en la sombra. Y ahora voy a realizar la textura de estos cortinados o ropas colgadas, podrían ser que están aquí en esta esquina. El de más a la izquierda se parece más a un cortinado que parece continuar por abajo de la bañera también. Entonces, bueno, estoy utilizando azul de Prusia, que lo coloqué directamente sobre la hoja, pero debería haberlo probado. Tengo una hoja para probar los colores. Tendría que haberlo probado para utilizar un color más oscuro, según la fotografía, que podría ser azul índigo, por ejemplo, o un azul de Prusia mismo, pero de un valor más bajo, es decir, más oscuro. Y aquí me equivoqué al hacer esta línea, y pueden ver que con la goma de caucho se me resulta un poquito, la goma maleable, perdón, se me resulta un poquito difícil retirar el pigmento, pero si les llega a pasar esto, recuerden utilizar un pincel de cerda que eliminé el exceso de polvo, y ahora sí puedo utilizar entonces la goma maleable perfectamente y se limpia nuevamente la superficie. Y puedo continuar entonces colocando el color que correspondía. Eso también, es una buena forma de corregir un pastel, sobre todo en este caso es una hoja que cuesta mucho hacer correcciones, la hoja Ingres. Y por ejemplo, la textura del pelo, el carbón más el fijador genera una textura extra en la hoja que es muy linda. Por eso es que apenas acariciando con la barra de color naranja y haciendo líneas curvas pude sugerir la textura del pelo. Y la textura del pelo que está sobre la nuca, por ejemplo, son como pequeños frotados de la barra de pastel, y simplemente con esos toques de naranja se puede sugerir fácilmente el pelo de una modelo. Y volviendo, bueno, a estos objetos, se ve que el tratamiento es lineal y vertical. Entonces, buscando los colores semejantes, simplemente estos objetos son fáciles porque son líneas paralelas y están hechas con bastante intensidad. Entonces ahora, por ejemplo, en el objeto, en la ropa que está ahí más a la derecha, podría utilizar dos azules, por ejemplo, puedo utilizar un azul cobalto mucho más claro, de Prusia, perdón, porque es un azul bastante intenso. Entonces puedo utilizar un color azul de Prusia, pero muy claro, que luego también lo puedo repetir en la bañera, que parecería ser el mismo color.
Y este lugarcito también tiene como dos azules diferentes de valor. Entonces puedo colocar un color bien claro, en este caso es azul de Prusia, y luego también intervenir con otro azul de Prusia, pero un poco más oscuro, o quizás un azul cobalto. Y para apagar las otras líneas que me quedaron tan fuertes, también podría usar azul índigo, que es bien oscuro, o también azul de Prusia, pero en una gradación más bajo, de un valor más bajo. Luego también tengo que pensar que todos estos azules de líneas verticales están combinados con dos naranjas. Un naranja más saturado, que podría utilizar naranja permanente perfectamente, o también para el naranja permanente, por ejemplo, cuando trabajan con naranjas y tienen que hacer un poquito de sombra, pueden utilizar siena tostado. Es un color ideal para hacerle sombra al naranja. En este caso estoy colocando rojo óxido muy claro, pero tiene una tendencia muy rosada. Ese color podría ser para el que está más a la izquierda, por ejemplo. Entonces, para esto es ideal tener una hoja auxiliar para ir probando los diferentes colores, y tengo la hoja auxiliar exactamente del mismo color que la que estoy usando en la obra, pero bueno, lo coloqué directamente en la obra. Pero no importa, eso es lo que es maravilloso del pastel, que es tan cubritivo que luego puedo intervenir con líneas naranjas y hacer el color que iría en esta zona. Y también hay una línea como de un rojo un poco más oscuro, que puede ser también carmín de alicerina o rojo óxido bien oscuro. En este caso también es rojo óxido, pero de una gradación más alta, es decir, un valor más alto, un color más claro. Y el tratamiento es lineal, entonces estudian un poquito la obra y se fijan la inclinación. Es lineal vertical, un poquitito abiertas las líneas, dejan entrever el azul. Y inclusive, bueno, en este caso de estas tramas, todo es tan interesante porque se puede ir superponiendo capas. Por ejemplo, si tapan completamente el color azul subyacente, pueden hacer nuevas aportaciones sobre los colores naranjas, este óxido desaturado, por ejemplo, que se ve rosa, pero es un óxido, un color rojo óxido claro. Y entonces pueden ir superponiendo. Recuerden de trabajar el pastel sin mucha presión hasta que ven que está colocado en buen lugar y que es el color correcto, y entonces pueden hacer líneas más intensas porque las líneas de Degas están bastante marcadas con intensidad. Y de esa manera podemos ir observando la fotografía. Lo ideal es que se olviden que son objetos, o bueno, algunos no son reconocibles directamente, pero siempre cuando miren obras de los grandes maestros para estudiarlas, es bueno pensar que son pequeños fragmentos de color simplemente, de color y también de dirección en este caso porque es lineal. Pero si piensan, por ejemplo, en pequeños fragmentos y van mirando los colores que tienen en esos lugares, entonces van completando la obra sin pensar qué tipo de objeto es. Es más fácil el razonamiento que realizamos para ir completando la obra. Y en este caso, bueno, puedo ver que aquí hay una línea de un rojo más intenso, por eso estoy colocando este rojo óxido, y luego voy a poder intervenir nuevamente con trazos de naranja permanente, que puede ser algo desaturado con blanco, por ejemplo, para que no quede tan intenso.
El trabajo de Degas es una superposición constante, es decir, en la obra de él deja entrever de una forma increíble todas las capas con las que trabaja, entonces por eso se puede ver la cantidad de capas que realizaba y todo el trabajo que, aunque a nosotros nos parece una obra espontánea y que puede estar realizada de una manera muy rápida, pero Degas tenía una fuerte base intelectual. Él, por ejemplo, afirmó lo que les dejé escrito en el video anterior, que dijo, entre otras cosas, lo que hago es el fruto de la reflexión y del estudio. No sé nada de la inspiración, la espontaneidad y el temperamento, dijo. O sea, quizás no era tan así, pero es muy interesante lo que dice, que todo lo que él hacía era fruto de la reflexión y del estudio. Entonces, quizás en el momento de hacer la obra sí trabajaba espontáneamente y ponía los trazos de una forma muy rápida, porque se notan muy gestuales, pero venía de mucha reflexión y de mucho pensar en la obra. Además también él hacía muchas series, trabajaba en series, por ejemplo Las bailarinas, también Estas mujeres en el toilet, se llama la serie. También hay muchas variaciones de este tipo de obras, porque en realidad él lo que hacía era un estudio tras otro, estudiaba el tema, entonces le iban quedando cuadros de temas similares, entonces esto generaba series. Y ahora, bueno, en esta esquina de la obra hay superposición en horizontal y vertical, es decir, como una cuadrícula, pero esta parte no la tienen que hacer muy prolija, porque si miran en la obra, también está hecha de manera muy espontánea y no se ve tampoco homogénea las líneas. Entonces luego que tengan 2 o 3 capas, porque por ejemplo aquí he colocado un verde permanente muy oscuro. Luego vi que hay naranja también, pero algo desaturado, entonces un naranja claro. Es un naranja permanente, pero no el saturado, sino más claro. Pueden ver que es el mismo color del pelo, pero al ser más claro está más desaturado. Y luego también intervino con color, un verde mucho más vivo, que elegí verde permanente también, pero en un tono mucho más claro. Entonces parece más vivo porque está más cerca del color puro. Entonces luego de hacer varias de estas capas, de estas líneas, recuerden que este también es uno de los que practicamos en el video anterior, la superposición de líneas y de color, y en este caso es horizontal y vertical. Pero también luego hagan esto, como hacer pequeñas cuadrículas independientes, incluso líneas verticales solamente, como estoy haciendo aquí con el naranja, para que no les quede una cuadrícula prolijita y todos los valores iguales, porque en la obra de Degas está como muy desigual el tratamiento, como si fuera todo muy rápido y espontáneo, algo desprolijo incluso. Entonces también, para hacer esa idea, pueden seguir haciendo líneas verticales y horizontales en diferentes lados para que se desdibuje un poco la cuadrícula. Pero lo que tienen que cuidar es que se vean los 3 colores, que aparece el verde permanente oscuro como de fondo, luego aparentemente parecería que se ve el naranja y finalmente los trazos verdes. Pero no quiere decir que pueden seguir haciendo superposición hasta que les quede una cuadrícula como a ustedes les agrade, porque al principio queda como abierta y grande, pero a medida que van superponiendo capas, la cuadrícula se va cerrando
y entonces queda como más homogénea y se ve mucho más parecida a la cuadrícula que hizo el maestro. Y pueden ver entonces que queda muy interesante este fondo, y de lo que se trata es que la cuadrícula, que esta trama, mejor dicho, esta trama de color, que no les quede muy homogénea y prolija. Y pueden ver entonces que Degas encontró en el pastel una combinación de color y línea ideal. Entonces esto le permitía construir, como estamos haciendo ahora, una red de estriaciones cruzadas que se aprecian a través de capas sucesivas. Entonces así logra que cada objeto de su obra sea interesante, y también que cada objeto tenga su propia textura y sus propios trazos. Entonces hay mucha variedad y calidad en las obras de Degas. No se olviden de ir probando los colores. Pueden tener una hoja igual a la que están utilizando en la obra. Entonces ahí también pueden practicar las técnicas, es decir, a medida que van proponiéndose hacer una determinada trama, por ejemplo, como aquí les muestro mi hoja donde estoy probando los colores, pero también traten de utilizar la misma hoja que están haciendo la obra para que los colores reaccionen igual. Entonces los pueden ir calibrando y estudiando para ver si son los correctos. Pero también pueden practicar los diferentes trazos y las técnicas en la hoja y luego sí ir a la obra definitiva. Y aquí entonces voy a hacer la textura de la bañera, que simplemente son líneas verticales pero ligeramente cruzadas. Esta es la textura más fácil de todas, y lo que hay que prestar atención es que también combinó ciertos colores en esta pequeña porción, que es está entre los azules. Este es un azul de Prusia muy claro, y también hay rosas, que puede ser rosa permanente, por ejemplo, muy clarito, casi blanco, o también pueden utilizar rojo óxido muy claro, que queda casi rosado también, y blanco. Entonces hay esos tres colores, y también hay un azul un poquito más oscuro y un poquito más turquesa también, que pueden utilizar un color azul turquesa para esos toques, o también un verde esmeralda, por ejemplo, o verde viridia, que son colores verdes con mucha tendencia al azul. Y luego, bueno, en la parte del borde tiene como un agrisado esfumado, está muy etéreo el borde de la bañera, entonces como si estuviera deshecho sin haberse terminado. Entonces ahí pueden colocar también un color violáceo y luego hacer un esfumado ligero. Y aquí, bueno, en la bañera pueden ver que simplemente se pueden superponer los trazos. Háganlos de una forma vertical. Pueden hacerlos más cortitos o más largos, y luego en las sucesivas capas ir inclinándolos muy poquito, y entonces les da toda esta trama que es vertical y con los trazos un poquitito inclinados. Parece que se van superponiendo o entretejiendo unos a otros. Esta es la textura más fácil, y también es la textura que tiene el cuerpo de la modelo. Entonces no lo voy a hacer todo detalladamente, simplemente tienen que pensar dónde están las luces por el dibujo, ir colocando diferentes colores pero con esta misma trama. Son trazos verticales y ligeramente inclinados, y pueden ser cortitos o largos. Entonces en este otro lado de la bañera hay como la misma trama que está en la parte superior, la que hicimos con verde y naranja, pero con colores, no los colores donde está la luminosidad de la bañera, sino hay colores grises neutros, y también rosa, que puede ser, como les mencioné antes, rojo óxido, por ejemplo, muy claro, o también rosa permanente,
También los sienas muy claros se ven rosados. Y les decía, bueno, que la textura sobre el cuerpo de la modelo es exactamente la misma. Tienen que ir superponiendo rosas y ocres, puede ser por ejemplo rosas, ocres y blancos, donde está la luminosidad. Hay toques de naranja también en algunos lugares. Y la parte de la sombra, bueno, la tienen marcada con el color violáceo, o también con un tierra de sombra tostado o tierra de sombra natural, o también pueden utilizar un verde muy agrisado. Bueno, para que no se haga tan largo el video, entonces este video llega hasta aquí, pero pueden tomarse un descanso y los espero en el siguiente video, donde voy a desarrollar la segunda parte de este estudio práctico de una obra de Degas.